Sorprendentemente hay gente que suele pensar que los animales no pueden soñar y que esta especie de fenómeno cognitivo está ligado únicamente a nuestro cerebro como humanos, pero están equivocados, y hoy voy a hacer un pequeño break del porqué. La fase del REM es la fase principal donde ocurren la mayoría de los sueños vívidos. Durante esta etapa el cerebro está muy activo, similar al estado de vigilia, pero los músculos del cuerpo están temporalmente paralizados para evitar que actuemos los sueños. Aunque la mayoría de los sueños se producen en la etapa REM, también es posible soñar durante el sueño no REM. Los animales sueñan, como lo sugieren las evidencias científicas que muestran que muchas especies entran en la fase del sueño REM. Y como ejemplo podemos ver mi ejemplo favorito, este video de un perro corriendo dormido. Es completamente normal que al despertar de un sueño vívido lo olvidemos en cuestión de minutos o incluso segundos. Esto ocurre porque los sueños se producen principalmente durante el sueño de movimientos oculares rápidos, conocido como la fase REM, aunque no exclusivamente en esta fase. Se aclara que durante el sueño REM, las áreas del cerebro que transfieren los recuerdos de almacenamiento a largo plazo, así como las propias áreas de almacenamiento a largo plazo, están relativamente desactivadas. Esto significa que el cerebro no está completamente preparado para guardar todos esos recuerdos en la memoria duradera. Un estudio realizado en ratones y publicado en 2019 en la revista Science sugiere que esta desconexión de las áreas de memoria podría ser un efecto secundario del rol que tienen las fases REM en la consolidación de los recuerdos. En dicha etapa del sueño, las áreas responsables de la memoria a corto plazo permanecen activas, pero solo pueden retener los recuerdos durante unos 30 segundos. Por tanto, para poder recordar un sueño es necesario despertar durante la fase REM. Si se avanza a la siguiente fase del sueño sin despertar, el contenido de ese sueño no llegará a almacenarse en la memoria a largo plazo. De hecho, es posible mantener ciertos patrones de sueño para identificar cuándo estás soñando y poder convertir tu sueño en un sueño lúcido, haciendo bastante beneficioso el tener un diario de sueños en el caso de que registres todo. Así posiblemente tu cerebro siga teniendo ese mismo sueño fresco. El sonambulismo es un trastorno común del sueño. La persona sale de la cama y realiza actividades motrices en un estado de conciencia mínima. Esto ocurre en sueños profundos y es más típico en niños que en adultos. Aunque normalmente el sonambulismo se considere inofensivo, existen casos un tanto peculiares. En la historia real han ocurrido crímenes en el que el acusado alberga haber actuado sonámbulamente. Un caso perturbador es el de Kenneth Parks en 1978, quien mató a sus suegros mientras dormía y a este fenómeno se lo denominó como sonambulismo homicida. Sé que suena muy raro, pero esto muestra que en rarísimas ocasiones el sonambulismo puede manifestarse violentamente por este peculiar fenómeno. Ya conocimos el caso del cómo los animales pueden soñar, pero ¿alguna vez se les ha pasado por la cabeza la pregunta del cómo sueña la gente que es ciega de nacimiento? En el caso de los niños ciegos no hay estímulos visuales que se pueden recrear para soñar con ellos, pero sueñan, así como todos los niños, con elementos de su vida diaria, como los cuentos que les leen, los juegos, la vida en la escuela, sus familias, los seres cercanos o los programas de televisión. En este caso, en vez de ser visuales, estos suenan y huelen, se viven a través de los sentidos que más usan. Lo que cuentan niños y adultos ciegos de nacimiento es que sueñan con lo que representa el mundo para ellos, incluido su propio mundo interior. Sueñan a menudo con voces, sonidos de todo tipo, texturas, sensaciones corporales, sabores y también, como todos, sueñan con las cosas que desean, como caminar sin ayuda de su bastón y hacer cosas que no pueden hacer solos, como montar a caballo y manejar, así como con lo que representan sus temores y preocupaciones personales. Los sueños recurrentes son aquellos que se repiten de manera continuada a lo largo de la vida de una persona. No siempre con la misma frecuencia, eso sí. Hay épocas en las que estos relatos oníricos se suceden con asiduidad, mientras que puede haber largos periodos en los que estos no se reproducen. Es por ello que se cree que la aparición de los sueños recurrentes pueden estar relacionados con el estado mental y anímico de cada persona. Además, los sueños recurrentes pueden variar ligeramente unos de otros, aunque se mantiene la temática y, por norma general, cómo estos nos hacen sentir. Un ejemplo claro es soñar que se llega tarde a un sitio. El lugar de destino puede variar, a clase, al trabajo, a una cita o a un evento familiar. Sin embargo, tanto la dinámica del sueño como el agobio que suele generar dicha situación son siempre los mismos. Son varios los estudios que apuntan a que los sueños podrían tener un papel importante en la regulación de nuestras emociones, además de ayudar a lidiar con eventos estresantes. Por ello, los sueños recurrentes que generalmente nos agobian, como por ejemplo el tener un examen para el que no hemos estudiado, algo que sucede incluso décadas después de haber terminado nuestra educación, buscaría, en cierto modo, darnos herramientas para batallar con una situación presente que, si bien no es idéntica, sí que nos puede haber producido un efecto similar en nuestra psique.
Muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas hemos tenido una pesadilla, y el que diga lo contrario seguramente está mintiendo. Una pesadilla es considerada un sueño que puede causar una fuerte respuesta emocional, generalmente miedo o terror, aunque también puede provocar sentimientos negativos como angustia, ansiedad y una profunda tristeza con un impacto emocional en el resto del día, con imposibilidad de volver a dormir por algún tiempo. Aunque las pesadillas también se pueden dar por causas físicas, ya sea dormir en una posición incómoda o llegar a tener los conocidos sueños con fiebre, las pesadillas es considerada como una parasomnia relacionada con el sueño REM, o abreviación de Rapid Eye Movements. Durante esta fase, la persona permanece inmóvil mientras duerme. Son más frecuentes en la segunda mitad de la noche. Un atrapasueños, también conocido como cazador de sueños o simplemente cazasueños, es un amuleto ancestral usado en la medicina chamán. Su origen se remonta a los antiguos pueblos indígenas norteamericanos, en concreto el antiguo pueblo de los Ojibwa, aunque con el paso del tiempo se dispersó por América. Los atrapasueños servían para alejar de nosotros las malas energías, que son atrapadas por la maña y se escapan por el agujero central del atrapasueños. Estas malas vibraciones morían con los primeros rayos de sol de la mañana. Se cree que así se mantiene con nosotros las buenas ideas, pensamientos positivos y buenos sueños. Este mismo se compone de un aro de madera de sauce que puede ser de diferentes tamaños y representa la rueda de la vida. Dentro de ese aro se teje una red o malla con hilos que representan nuestros sueños. En el centro de la red hay un vacío que representa el gran misterio de los sueños. Los chamanes los decoraban con plumas que representan la energía y cuentas de colores, muchas veces hechas con semillas o pequeñas piedras perforadas. En la lengua Ojibwa, los atrapasueños eran llamados, que significa araña, por la disposición de sus cuerdas e hilos y por la leyenda que esconde este amuleto. Los Ojibwa creían en la diosa Asibikashi, una mujer araña que velaba y cuidaba los sueños de los niños. Se creía que esta mujer araña tejía una fina red de arañas sobre la cama y cunas de los durmientes para atrapar todos sus malos sueños y dejarlos descansar durante toda la noche. La tribu Ojibwa creía que todos los sueños pasaban por la red, los buenos se deslizaban a través de las plumas hasta nosotros y los malos eran atrapados y morían cuando sentían el primer haz de luz del día. Cuando la tribu de los Ojibwa se dispersó por América del Norte, las abuelas y madres de la tribu necesitaron un amuleto que cuidara a los niños como lo hacía la diosa araña. Comenzaron a tejer los atrapasueños que colocaban en las camas y cunas de los más pequeños de la tribu para alejar las pesadillas y los malos pensamientos, y de esta manera filtrar los sueños para que pudieran descansar. Inception es una película de Christopher Nolan en la que seguimos a Dom Cobb, un ladrón con la extraña habilidad para entrar a los sueños de la gente y robarle sus secretos de sus subconscientes. Esta película está directamente relacionada con los sueños, explorando conceptos como sueños dentro de sueños, sueños compartidos, la dilatación del tiempo en los sueños y la manipulación de la mente a través de ellos. Y por esta misma razón muchos suelen relacionar el concepto de los sueños con la película porque, hombre, se trata de eso. Pero en caso de que no lo supieras, es por eso que está en este iceberg. ¡Pimba! Nos han escuchado hablar de los sueños lúcidos un buen rato ya, pero ¿qué son realmente? A resumidas cuentas, los sueños lúcidos se tratan de un estado en el que el cerebro pasa a estar consciente mientras estamos soñando y esto nos deja controlar el contenido del sueño. Esto evidentemente ocurre mayormente en la fase REM del sueño, y se ha asociado con beneficios como la creatividad, la resolución de problemas y la superación del estrés postraumático. Para conseguir esto necesitas alguna técnica si es que no te ha pasado de pura casualidad, y algunas de las cosas que más sirven para comprobar si estás durmiendo es llevar un registro del sueño. Preguntarte a lo largo del día si estás soñando y lo que personalmente me ha servido, contarte los dedos de las manos. Sí, sirve por alguna razón. La narcolepsia es una afección que genera la somnolencia durante el día y puede hacer que una persona se quede dormida repentinamente. Algunas personas tienen otros síntomas como debilidad muscular cuando sienten emociones intensas. Estos síntomas pueden tener efectos graves para la vida diaria. Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo y cuando la narcolepsia ocasiona una pérdida repentina del tono muscular se conoce como cataplegia. Puede desencadenarse por una emoción fuerte. Esta misma es una afección de por vida y no tiene cura. Sin embargo, los medicamentos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas. El apoyo de familiares, amigos, empleadores y docentes puede ayudar a afrontar esta afección. Esta misma te hace experimentar síntomas como somnolencia diurna extrema, comportamientos automáticos, pérdida repentina del tono muscular, parálisis del sueño e inclusive en algunos casos alucinaciones. Hay personas que sostienen la creencia de que los sueños tienen significados extraterrenales a los que solo podemos abrir los ojos mientras nos encontramos en este mundo onírico. Véase por ejemplo creencias religiosas de mensajes divinos, profecías o incluso conexión espiritual. Pero si nos vamos a un ámbito psicológico, los sueños tienen significado y cumplen funciones como el procesamiento emocional y la consolidación de recuerdos. Pueden reflejar deseos, temores y preocupaciones internas, y su interpretación depende del contexto individual. Las teorías psicológicas varían desde la idea de que son una expresión del inconsciente hasta las que se le ven como resultados del proceso
procesamiento de información del cerebro durante el sueño. Estos mismos ayudan a gestionar y procesar las emociones y experiencias del día, permitiendo así una mayor comprensión de los conflictos cotidianos, así que técnicamente sí, los sueños tienen significado. La sexomnia es una parasomnia o trastorno del sueño, infrecuente pero real, que hace que una persona sea capaz de mantener relaciones sexuales al estar dormido, y que al despertar no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido. Se trata de una situación similar a lo que les ocurre a las personas sonámbulas, que se levantan de la cama, caminan, hablan o realizan otro tipo de actividades totalmente dormidos. Y tampoco son conscientes de sus actos, solo que en este caso el trastorno está relacionado con la actividad sexual del individuo mientras permanece dormido. Este requiere un diagnóstico exhaustivo de manera que se demuestre que su acto sexual es involuntario producto del trastorno. Debido a que el número de personas que la padecen a nivel mundial es muy bajo, se considera una enfermedad rara cuyas causas aún se investigan. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, afecta tan solo al 2% de la población mundial. Sin embargo, diversos estudios coinciden en que los episodios de sexomnia se originan por los siguientes factores. Este trastorno puede arruinar la vida de una persona, por lo que es importante buscar ayuda médica de inmediato para que se le indique el tratamiento adecuado con fármacos y terapia psicológica. Uno de los fenómenos más desconcertantes del mundo onírico es experimentar un sueño dentro de otro. El soñador cree haber despertado, continúa su rutina y luego despierta otra vez. La sensación es inquietante porque la mente construye capas de realidad que parecen totalmente convincentes. Este fenómeno ya se popularizó culturalmente gracias a obras como Inception, la cual fue relatada por Sky, donde la mente es capaz de construir realidades internas tan coherentes que resulta difícil distinguirlas de la vigilia. Ciertas personas describen sueños que pueden durar horas o incluso días, cuando en realidad solo transcurrieron minutos. Esta sensación de tiempo delimitado es una de las ilusiones más fascinantes del sueño, donde el cerebro no experimenta el tiempo de manera lineal mientras soñamos. En lugar de eso, construye recuerdos comprimidos que al despertar interpretamos como una narrativa extensa. Es decir, no vivimos horas reales, pero el cerebro crea la memoria de haberlas vivido. A finales de los años 2000 comenzó a circular una historia un tanto rara. Miles de personas afirmaban haber soñado con el mismo rostro desconocido. Un dibujo simple, cejas gruesas y una sonrisa ambigua. Se difundió como un retrato de un hombre que supuestamente aparecía en sueños alrededor del mundo. El fenómeno se volvió viral. Al ver el rostro repetidamente, el cerebro lo integra como símbolo reconocible y puede incorporarlo en sueños. Lo verdaderamente fascinante no es si el hombre existe como tal, sino cómo la mente puede sincronizar imaginarios colectivos. A pesar de su nombre alarmante, este síndrome no implica daño físico real. Quienes lo experimentan describen escuchar un estruendo súbito como una explosión, golpe o chasquido eléctrico justo al quedarse dormidos o al despertar. El fenómeno ocurre cuando ciertas áreas cerebrales responsables de procesar estímulos sensoriales se activan de forma abrupta. La experiencia puede ser inquietante porque sucede en un estado liminal entre el sueño y vigilia. Sin embargo, no representa ningún peligro físico. Se crea reza dentro del sueño. Y hablando de reza y sus explosiones locas que destruyen todo a su paso, soñar con poderes suele ser desde increíble hasta detestable, ya que los sueños de superpoderes son sorprendentemente comunes. Estos aparecen en momentos donde el soñador busca control, libertad o autoafirmación. El cerebro ensaya escenarios donde las limitaciones físicas desaparecen, permitiendo explorar deseos de autonomía o superación. Puede experimentar una sensación de poder casi ilimitado. El bruxismo es el rechinar o apretar involuntario de los dientes durante el sueño. Es un trastorno del movimiento en el que, a diferencia de la apnea, no interrumpimos la respiración, pero sí daña el esmalte dental y causa fatiga muscular. Esta es aquella fase que ocupa aproximadamente el 25% del sueño total y es la época en la que soñamos vívidamente. Durante esta etapa el cerebro envía fuertes señales al tálamo y aunque el cuerpo está paralizado, la mente trabaja reforzando memorias y procesando emociones. Y un dato curioso sobre esto es que el REM va incrementándose en duración hacia la mañana. Por eso, si despertamos al final del sueño, tenemos más sueños largos y recordaremos mucho más.
Muchas personas afirman haber tenido sueños donde viajan en el tiempo, visitan épocas pasadas o futuras con un realismo asombroso. El cerebro puede reorganizar elementos de la memoria para crear escenarios anacrónicos. Por ejemplo, dentro de la cultura pop, la película de Interstellar exploran conceptualmente los viajes temporales, recordándonos que nuestra imaginación puede transportarnos incluso cuando dormimos. La apnea obstructiva del sueño, conocida como AOS, ocurre cuando la garganta se colapsa parcialmente o totalmente durante el sueño, causando paradas respiratorias breves. Hay expertos que vinculan que el síndrome de muerte súbita en poblaciones específicas es causada por la hipótesis actual en la que la combinación de la apnea con el REM y la predisposición de arritmias puede inducir fallas cardíacas durante el sueño. Freddy Krueger es un mítico y conocido personaje dentro de la ficción, y de por sí muchos nos hemos traumado con las escenas de las niñas cantando y contando, y que nunca volvamos a dormir causando pesadillas bien cabronas. En fin, aunque es ficción, su origen tiene base real. Wes Craven, su creador, se inspiró en casos reales de muerte súbita e inexplicada. Como fenómeno cultural, las películas de Freddy popularizaron el miedo a morir en sueños y despertaron el interés mundial por las parasomnias. Pero esto se ha convertido simplemente en una leyenda urbana más del montón. Las alucinaciones hipnagógicas son alucinaciones que ocurren al quedarse dormido. Son comunes y generalmente no son motivo de preocupación. Hasta el 70% de las personas las experimentan al menos una vez. Las alucinaciones hipnagógicas suelen ser breves y pasajeras, pero en ocasiones se prolongan. Pueden adoptar diferentes formas. Entre ellas tenemos ver cosas que no están ahí, sensaciones y percepciones de cosas que no son reales y alucinaciones auditivas. Si bien las alucinaciones hipnagógicas son un síntoma común de la narcolepsia, también se presentan en personas que no padecen esta enfermedad. Si experimentas algún tipo de alucinación durante el día o la noche estando completamente despierto, además de alucinaciones hipnagógicas, podría ser un signo de un trastorno de salud mental o una afección neurológica. Este fenómeno es causado en mayor medida por la narcolepsia, el insomnio, la somnolencia diurna excesiva e incluso provocado por trastornos en la salud mental. Existen experiencias que tienen explicaciones poco usuales o increíbles. Por ende, pocas personas suelen aceptarlas dentro de la realidad. Por ejemplo, los viajes astrales, sueños, son un tema que rara vez es apreciado sin el escepticismo, debido a que está usualmente asociado con la pseudociencia o falta de rigor en la metodología científica. Sin embargo, muchas personas coinciden en que en algún momento de su vida han presentado o sentido cómo hacen viajes astrales o al menos situaciones parecidas a este fenómeno. Los conocedores de dichos temas sugieren que los viajes astrales son sueños que se producen en el momento del descanso profundo, durante toda la noche o el día. Los sueños astrales son manifestaciones de una meditación profunda en donde la parte espiritual se separa de su estado corpóreo, esto con la finalidad de ingresar a otros planos de la realidad. Los sueños astrales presentan síntomas característicos que hacen posible su identificación frente a otros fenómenos parecidos, como por ejemplo la parálisis del sueño. Se dice que los viajes astrales llegan a sentirse con una fuerza única, en la que el cuerpo se relaja a gran escala mientras se siente una descarga de energía y vibración que logra una separación del estado mental y el estado físico. Esto último ocurre a tal punto, pero no se tiene la sensación de estar en ninguno de los dos, por lo que esa experiencia resulta trascendental para quienes lo han presenciado en carne propia. Gracias, Nath, por dejarme este punto. Hace unos cuantos años se había hecho popular un tema dentro de TikTok que, como no, las personas tomaban como si fuera un fandom, siendo este el llamado shifting. A resumidas cuentas, las personas que aseguraban poder hacer shifting son personas que bajo una serie de pasos específicos podían cambiar de realidad mientras dormían para así cambiar su cuerpo a otra versión alterna de ellos, e incluso a veces trayendo cosas de ese mundo a la realidad. Como muchas tendencias, empezó de una manera más mundana, gente diciendo que cambió una realidad en la que las cosas salen como ellos quisieron, algo como una especie de mundo de los sueños al estilo de Coraline. Pero tiempo después empezó a hacerse cada vez más y más grande la bola de nieve y cómo hacer shifting al mundo de FNAF HS, por ejemplo. Y evidentemente, además de haber gente que lo hacía solo por la moda y porque hasta cierto punto lo veían divertido, también había otro tipo de personas, mayormente niños, que buscaban convencer a otras personas de que era real, diciendo que se trataba de historias reales y que no era un sueño lúcido, sino algo distinto, que tenías que vivirlo para entenderlo. Ay, sí, a poco. Poco a poco se ha ido dejando atrás esta tendencia y bueno, no sé, la bubu, no sé qué hay en TikTok, pero como tal era básicamente la creencia de viajar entre realidades a través de meditación. Creo que sería convincente si viniera de un monje que lleva años viviendo en las montañas y que haya alcanzado el nirvana y no un adolescente miado de 14 años que pelea con otros en TikTok.
Esto funciona más como uno de estos datos que una vez conoces, te jodiste, así que lo siento. Existe la creencia de que mientras estás en un sueño lúcido, el decir o hacer saber a otros que sabes que estás soñando puede traer cosas malas, convirtiéndolo así quizás en una pesadilla lúcida. Hay testimonios de gente diciendo que las personas o entes dentro de sus sueños tendían a volverse violentas y mirarte raro o con intenciones de hacerte daño. Y al ser un sueño lúcido, tu cerebro reproduciría sensaciones porque, claro, piensa que estás despierto. Algunos incluso recuerdan haber muerto y a pesar de saber que están durmiendo, estar en el vacío esperando a despertar, sintiendo su cuerpo y hasta su propia cama como una parálisis del sueño pero en el completo abismo. Personalmente nunca me ha pasado y pues no quiero intentarlo, pero ya sabes cómo es el cerebro. No le digas a las personas en tus sueños que sabes que estás en un sueño. Al igual que el punto anterior, muchas personas tienen la creencia de que al ver tu reflejo dentro de alguna parte de un sueño, a sabiendas de que es un sueño, puede llegar a distorsionarse y pasar cosas turbias. La explicación sigue siendo similar a la anterior. Tras haber inducido la idea en tu cabeza, es posible que tras recordarlo, tu cerebro de manera inconsciente actúe en base a lo que recuerdas. Algunas personas dejan como testimonio el no haber visto nada extraño, solo su cara con algunas pocas diferencias, mientras que otros dejan un testimonio similar a lo que se dice, con imágenes tétricas o inquietantes. Al final este punto se complementa con el anterior y depende de cómo estés de informado acerca del tema para que su cerebro actúe por su cuenta. El déjà vu en los sueños puede ser la sensación de que algo que está sucediendo en el presente ya ocurrió en un sueño previo, fenómeno conocido como déjà rêve o ya soñado. Una teoría sugiere que el cerebro, al procesar la información, crea una sensación de familiaridad al ser la experiencia onírica similar a la realidad, haciendo que el sueño parezca un recuerdo real. Es la interpretación más común, donde un elemento de un sueño previo se hace familiar durante la vigilia. La mente, al reconocer la similitud, genera la sensación de haber vivido la escena antes, ya sea en un sueño o en la realidad. Otra teoría sugiere que el déjà vu puede ser causado por una disociación temporal entre las partes del cerebro que procesan la memoria y los sentimientos con familiaridad. El trastorno de conducta durante el sueño desincronizado es un trastorno del sueño en el que representas físicamente sueños vívidos, muchas veces desagradables, con sonidos vocales y movimientos de brazos y piernas repentinos y a menudo violentos durante el sueño desincronizado. Normalmente las personas no se mueven durante el sueño desincronizado, una etapa normal del sueño que sucede muchas veces en una noche. Alrededor del 20% del sueño es sueño desincronizado, el periodo durante el que habitualmente se sueña, que sucede principalmente en la segunda mitad de la noche. El comienzo del trastorno de conducta durante el sueño desincronizado suele ser gradual y puede empeorar con el tiempo. Ese trastorno del sueño puede asociarse a otras enfermedades neurológicas, como la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson o la atrofia multisistemática. Hatman es un fenómeno en el cual los testigos informan haber visto una entidad en la sombra vestida como un viejo con sombrero de copa en algunas ocasiones, y en otras un sombrero tipo fedora, y a veces una capa incluso. El Hatman actúa como un fantasma y casi siempre se lo ve allí, solo está de pie. Esta forma simplemente puede desvanecerse hasta que el testigo ya no la vea y no tenga una reacción aparente hacia la gente. Por ejemplo, muchas personas informaron haberse topado con esta entidad, que no es absolutamente nada durante segundos o minutos, luego se mueve un poco y simplemente se desvanece, como si no pudiera detectar quién la vio. Este tipo de entidad a veces aparece como fantasma por quienes estudian este fenómeno. Parece un fantasma, con la sombra de una persona con un sombrero de estilo antiguo. No es común verlo estando despierto, pero no es imposible. Suele estar relacionado con el fallecimiento de familiares. En la mayoría de los casos, usualmente aparece cuando las luces están apagadas o no hay luz, pero suele desaparecer cuando toca una. A diferencia de un fantasma que podría tener rasgos faciales, el hombre del sombrero es una sombra oscura en su totalidad, sin detalles, solo la sombra. Sin embargo, no siempre se informa que es inofensivo. En algunas ocasiones se ha mencionado a Hatman como una entidad distinta, y muchas veces los testigos informan que sienten un terror absoluto al verlo. Soñar con vidas pasadas puede interpretarse de diversas maneras, desde un proceso psicológico de elaboración de traumas o nostalgia hasta una creencia espiritual de que el alma conserva memorias de encarnaciones anteriores. En el ámbito psicológico suele ser una forma en la que el cerebro procesa recuerdos, traumas, miedos o conflictos no resueltos, e incluso nostalgia por parte de uno mismo que ya no son. Desde una perspectiva espiritual, puede considerarse un canal a través del cual el alma recibe información de experiencias previas, ya sea por medio de la reencarnación o como una experiencia simbólica. Hay gente que tiene interpretaciones psicológicas acerca de este suceso, siendo algunos que este fenómeno se debe a procesamientos de traumas por experiencias pasadas, nostalgia o incluso el que más se suele ver en gran parte del ámbito de los sueños, conflictos en tu vida no resueltos. La gente que, por otra parte, tiene una explicación espiritual, suele asegurar que esto se trata de que es una conexión con el alma y que creen que los sueños son un canal de información del alma, así pudiendo ser un indicio de reencarnación, donde el alma retiene el aprendizaje y la memoria de encarnaciones anteriores, además de la llamada herencia kármica, en donde la acumulación de experiencias y acciones a lo largo de varias vidas influyen en tu presente.
Esto más que un dato es más o menos como una creencia, aunque según la información que pude encontrar, es cierto que las personas con trastornos no sueñan. De hecho, el sueño se ve significativamente afectado por muchos trastornos mentales, como el insomnio, la hipersomnia, pesadillas frecuentes y la fragmentación del sueño. A lo largo del iceberg hemos visto cómo ciertos trastornos o enfermedades, de hecho, empeoran significativamente la experiencia de sueño, no haciéndola nula, sino amplificando las complicaciones que puede tener una persona mientras está en esta fase. Pesadillas recurrentes, alteraciones en la arquitectura del propio sueño, trastornos del sueño y muchas cosas más que son potenciadas por personas que padecen trastornos. Así que no, este punto como tal no significa lo que dice. Uno de los aspectos más inquietantes de los sueños es que no siempre funcionan como un escape. A veces son un espejo distorsionado de lo que evitamos sentir despiertos. Por ejemplo, soñar que caemos, nos persiguen, llegar desnudos a un lugar. Sí, soñar que no tenemos ropa y estar en alguna situación vergonzosa son representaciones simbólicas de estrés acumulado y conflictos internos. Y aquí es donde entra el significado del PLMD. Esta es una condición poco conocida en la que la persona realiza movimientos involuntarios repetitivos durante el sueño. En condiciones normales, el cerebro desconecta el cuerpo para evitar que actuemos en nuestros sueños, pero cuando ese sistema falla parcialmente, aparecen estos movimientos de manera involuntaria. Aunque estos representan el humor, en sueños suelen aparecer deformados, silenciosos o con una presencia amenazante. No es raro que quienes sueñan con payasos describan una sensación de inquietud difícil de justificar. El payaso simboliza la máscara social, una figura que oculta emociones reales detrás de una expresión exagerada. Soñar con ellos puede indicar desconfianza, miedo a la falsedad o incomodidad ante situaciones donde algo parece demasiado perfecto. Hay sueños que parecen abrir puertas a recuerdos olvidados. Muchas personas reportan soñar con escenarios de la infancia, escuelas, casas antiguas, amigos que no ven desde hace muchos años, con un nivel de detalle sorprendente. Lo inquietante es que algunos de estos recuerdos parecían perdidos, hasta que reaparecen en sueños. Podría decirse que estos sueños pueden representar necesidades emocionales no resueltas, nostalgia o etapas claves del desarrollo personal. No siempre muestran el pasado tal como ocurrió, sino cómo lo interpretamos hoy. Soñar con alguien que ya no está presente en este plano terrenal puede ser una de las experiencias más emocionantes o incluso llegan a ser muy nostálgicas. Sin embargo, la vividez de estas experiencias hacen que algunos soñadores las interpreten como visitas simbólicas o mensajes emocionales pendientes. Lo más interesante es que estos sueños rara vez se sienten como recuerdos estáticos. A diferencia de las pesadillas comunes que recordamos al despertar, los terrores nocturnos ocurren en fases profundas del sueño y suelen dejar poca memoria consciente. Con frecuencia pueden suceder a la edad de entre 1 a 12 años. Un ejemplo es lo que solemos proyectar en nuestro día a día o también lo que podemos ver en la televisión. Después de ver una escena perturbadora o alguna película, o incluso soñar que somos atrapados por ese personaje que nos daba miedo en nuestra niñez. Lo bueno es que en la mayoría de los casos, estos terrores nocturnos superan antes de la adolescencia, y cuando ya se toca la etapa de la adultez, estos desaparecen en ciertos casos. Los sueños premonitorios son aquellos en los que se experimenta un evento futuro que luego ocurre en realidad, a menudo con una fuerte carga emocional. Desde un punto de vista científico, las interpretaciones varían. Algunos expertos lo asocian con la intuición subconsciente, la memoria selectiva o coincidencias, mientras que otras perspectivas lo ven como fenómenos paranormales o como una conexión con otros planos de la conciencia. Algunos aseguran que incluso el sueño mismo tiene una sensación de realidad muy potente, y pueden llegar incluso a sentirse igual que la situación replicada en la realidad, e incluso muchos lo relacionan con un déjà vu. Desde su explicación psicológica, soñar que te disparan generalmente significa que te sientes vulnerable, inseguro o amenazado emocionalmente. Este sueño puede simbolizar una agresión, una confrontación en la vida real, sentimientos de culpa, baja autoestima o la necesidad de dejar ir emociones negativas. En sí, estos se relacionan con interpretaciones como la vulnerabilidad y agresión, conflictos y miedos, sentimientos reprimidos o en un sentido más positivo, incluso podría tratarse de una transformación, puesto que podría simbolizar una transformación personal o un renacimiento después de superar una situación difícil. El miedo a dormir, también conocido como somnifobia, es una experiencia de pánico intenso al momento de dormir, experimentado a la hora de irse a dormir o incluso antes, cuando se piensa o se acerca el momento de hacerlo. Cuando hablamos de somnifobia, hacemos referencia a que el miedo a dormir es una fobia específica, como lo son otras diferentes situaciones, objetos
como lo son otras diferentes situaciones, objetos o animales. Esto quiere decir que el miedo que se tiene es irracional y desproporcionado, pues se está generando en el cuerpo una respuesta de protección ante una amenaza que no es real, como lo es dormir. Lo que ocurre es que muchas veces este miedo aflora ante amenazas que no son reales, y su función no se corresponde con la peligrosidad o necesidad del momento, como sucede cuando existe miedo a dormir. No nacemos con ello, sino que este miedo es fruto de un aprendizaje. Probablemente en algún momento de nuestra vida hayamos vivido algún acontecimiento o situación negativa relacionada con el dormir, como puede ser tener pesadillas, terrores nocturnos, parálisis del sueño, enuresis, episodios de riesgo de salud durante el sueño o insomnio. Incluso puede no haber sido necesario haber vivido alguna de esas situaciones para tener miedo a dormir, sino que puede bastar haber presenciado o tenido información sobre estas situaciones, es decir, haberlo aprendido por lo que se conoce como aprendizaje vicario o aprendizaje mediante otros. En este sentido, el miedo a dormir puede darse tanto siendo niño como siendo adulto. Estas situaciones han promovido que asociemos dormir con malestar, con algo negativo, con amenaza y peligro. Nuestros mecanismos del aprendizaje han creado una asociación entre una acción neutra, como es la de dormir, con el miedo a hacerlo. Al haber aprendido por la experiencia que puede ocurrirnos algo malo si lo hacemos, cuando se acerca la hora de dormir pueden aparecer pensamientos angustiantes o miedo a perder el control mientras duermes, lo que provoca una sensación de inquietud y nerviosismo difícil de gestionar. Para evitar enfrentarte al momento de dormir, es común que estas personas alarguen sus rutinas, manteniéndose despiertas hasta agotarse, y este hábito puede llevar a un cansancio extremo, afectando su bienestar y su vida cotidiana. Uno de los relatos más inquietantes dentro del mundo del sueño es despertar y notar marcas en la piel que no recordamos haber provocado. Para quien lo experimenta, la sensación puede ser desconcertante. La mente intenta reconstruir qué ocurrió, pero el recuerdo simplemente no existe. La explicación más aceptada apunta a movimientos involuntarios durante el sueño, fricción con objetos, presión corporal prolongada o respuestas físicas automáticas que no registramos conscientemente, lo que significa que pequeños incidentes pueden pasar desapercibidos hasta el despertar. Lo interesante no es la marca en sí, sino el vacío de memoria que lo rodea. Al no tener registro consciente, llena ese espacio con preguntas, y ahí es donde nace el misterio. Primero que nada, no todo se trata del porno Spider-Man. Y sé que dentro de la cultura popular, los súcubos e íncubos, sobre todo los súcubos, se miran de manera exótica y voluptuosa por conceptos japoneses en el anime. Pero desde la antigüedad, muchas culturas describieron entidades nocturnas que visitaban a las personas mientras dormían, inmovilizaban al soñador y generaban una sensación intensa de compañía. Durante un episodio de parálisis, el cerebro despierta antes que el cuerpo. El soñador puede abrir los ojos, percibir la habitación, pero no puede moverse. En ese estado liminal, la mente puede proyectar figuras o presencias que se sienten absolutamente reales. El experimento ruso del sueño es un relato que narra la historia de 5 sujetos de prueba de la era soviética expuestos a un estimulante experimental inhibidor del sueño, y se ha convertido en la base de una leyenda urbana. El relato narra la perspectiva de un científico sobre un experimento realizado en 1947 en un centro de prueba soviético clandestino. Junto con otros científicos administró a prisioneros políticos un gas estimulante que les impediría dormir durante 15 días. A medida que avanza el experimento, se observa que la falta de sueño transforma a los sujetos en criaturas violentas, similares a zombies adictas al gas. Al final todos los personajes mueren excepto el científico narrador, quien se salvó por razones desconocidas. Esto evidentemente se trata de una creepypasta que le dio la vuelta a gran parte de internet, concibiéndose como una de las más conocidas y que en algunas personas pasaba como cierta, relacionándose mucho con esta estatua de aquí que terminó siendo realmente un trabajo de arte. Evidentemente no hay registros de casos similares a este en el que se le haya suministrado un gas experimental a reclusos, pero nada nos garantiza que no se le haya pasado por la cabeza a alguien. El Trino del Diablo, sonata para violín y bajo continuo del compositor italiano Giuseppe Tartini, cuya obra data de alrededor de 1713 o, más probable según estudios de su estilo, después de 1740, Tartini fue un violinista de gran talento que compuso cientos de obras para violín destinadas a su propio conciertos, tanto conciertos para violín como orquestas, esto con piezas de cámara para violín con acompañamiento de menor escala. El Trino del Diablo es su obra más conocida. También llamada la sonata El Trino del Diablo,
Con una duración aproximada de 15 minutos, la sonata comienza con un tono reflexivo, con suaves líneas de violín sobre un acompañante de clavecín, algunas interpretaciones sustituyen al clavecín por un piano moderno, y los frecuentes dobles acordes que exigen que el violinista toque simultáneamente dos cuerdas adyacentes, incrementando la dificultad técnica incluso antes de que el tempo se acelere. Tras esta pausa de introducción, la sonata avanza con ímpetu, ofreciendo al violinista versiones siempre nuevas de fragmentos melódicos anteriores. Algunas variaciones son más explícitamente exigentes que otras, en particular las que se encuentran cerca del final de la pieza, las cuales están repletas no solo de dobles acordes, sino también de trinos, escalas y rápidas alternancias de notas agudas y graves. El propio Tartini le dio a la obra su sobrenombre, explicando que la había escrito tras despertar de un sueño particularmente vívido en el que el diablo tocaba un violín con feroz virtuosismo. Más tarde, afirmó que su sonata era solo un reflejo de lo que había presenciado en el sueño, pues fue incapaz de plasmar en papel toda la intensidad del trino del diablo original. El insomnio familiar fatal es una enfermedad genética rara que causa dificultades para dormir, pérdida de memoria y espasmos musculares involuntarios. Esta enfermedad empeora progresivamente y es potencialmente mortal. No tiene cura y los tratamientos solo retrasan temporalmente la progresión de los síntomas. Es muy raro y afecta aproximadamente a entre 1 y 2 personas por cada millón. Y existen entre 50 y 70 familias en todo el mundo portadoras de la mutación que causa esta afección. Afecta al cerebro y al sistema nervioso central, cuando proteínas causadas por una mutación genética se acumulan en la parte del cerebro que controla funciones corporales como el sueño. El síntoma más grave es la incapacidad para dormir, que afecta a las capacidades mentales y al funcionamiento del organismo. Los síntomas son potencialmente mortales y se agravan progresivamente con el tiempo. El tratamiento se centra en aliviar síntomas y mejorar el bienestar. Algunas opciones de tratamiento, especialmente los medicamentos, pueden aliviar los síntomas temporalmente. No existe cura para esta misma enfermedad. Algunos medicamentos pueden conciliar el sueño, como los suplementos de melatonina, y solo son efectivos temporalmente para tratar el insomnio familiar fatal. Los estudios han demostrado que los sedantes son un tratamiento ineficaz, y es mucho peor pensar en cómo algunas personas tienen miedo a dormir por tener pesadillas, y otras viven en una constante pesadilla por el hecho de no poder dormir, sin escape en un trastorno sin cura que tuviste la mala suerte de tener.